Hola, ¿qué tal chicos? Mucho gusto, les saluda el profesor de Ciencias Naturales, esperando que se encuentren muy bien al lado de su familia y disfrutando de un excelente día. No olviden las normas de higiene muy necesarias. Confía en el tiempo, porque te devolverá todo lo bueno que siembres. A continuación tendremos el tema Sistema de clasificación taxonómica. Debemos considerar que la taxonomía es una ciencia que se ocupa de describir y clasificar la extensa diversidad dentro de la naturaleza. Esta ciencia aparece en el siglo XVII. A lo largo del tiempo ha intentado varios métodos de clasificación. Hoy en día debe describir ciertos requisitos básicos, como facilitar la recuperación de información, servir de base de estudios para otros comparativos, y también debe permitir una nueva entrada de información. Asimismo, se clasifica de diferentes formas. Clasificación lineana. A finales del siglo XVIII, la clasificación dicotómica dominó la taxonomía. Esto quiere decir dividir en subgrupos sucesivos para identificar al individuo. Más que un sistema de clasificación, es un sistema de identificación. Carbon Linneo propone la clasificación por taxones. Esto significa que un taxón agrupa especies similares o relacionadas, que a su vez los taxones más semejantes se agrupan en un taxón de nivel superior, y así sucesivamente hasta formar una jerarquía completa de taxones. Este es el método que se sigue actualmente. Sistema jerárquico de clasificación. Se basa en una serie de categorías de diferentes niveles que permite agrupar conjuntos de organismos o también llamados taxones, los cuales poseen caracteres que no se encuentran en otro nivel de agrupación. Categorías. Grupo taxonómico, en el cual incluyen organismos de acuerdo a varias similitudes. Taxón. Grupo de organismos que pertenecen a una misma categoría taxonómica. Dentro de los principales taxones tenemos especie, grupos de organismos que pueden entrecruzarse cuyos descendientes son también fértiles y pueden cruzarse entre ellos. Género, grupos de especies similares. Por ejemplo, el león y el tigre son especies muy similares y forman parte del género Panthera. Familia. Una familia la forman varios géneros similares. Por ejemplo, los gatos y el leopardo se incluyen en la familia de los felinos. Orden. Un orden lo forman varias especies similares. Por ejemplo, los felinos están incluidos en el orden carnívoro. El orden al que pertenecen al ser humano, por ejemplo, es el orden de los primates. Clase. Formado por uno o más grupos de órdenes diferentes. La clase de los mamíferos incluyen todos los mamíferos que son murciélagos, roedores, canguros, ballenas, etc. Filo. Agrupan a los seres vivos por su mismo sistema de organización. Por ejemplo, en el reino animal, los gasterópodos y los cefalópodos tienen el mismo tipo de tejidos, el mismo tipo de reproducción que comparten los órganos y sistemas, por lo tanto se agrupan en el filo Molluscas. Reino. Grupo de organismos que comparten características comunes a nivel celular. Animal, célula eucariota, vegetal, célula eucariota. Los hongos con una estructura vegetal pero sin cloroplastos. Protistas, organismos unicelulares con una sola célula. Dominio. Grupo de organismos que comparten características a nivel celular, pero además se tienen en cuenta las relaciones evolutivas entre ellos, tanto como los organismos archaea, bacteria, eucarya. Nomenclatura binominal. Establece las normas para nombrar especies a partir del uso de dos palabras, género y especie. Número 1. Género. Nombre que agrupa especies similares. Especie. Nombre descriptivo para un grupo particular de organismos. Ejemplo: género Canis, perro. Especie
lupus, lobo. Relación, canis, lupus. Otro ejemplo de la nomenclatura binominal encontramos Homo sapien, género Homo, especie sapien. También lo divide en taxones. Dominio Eucaria, reino animal, tipo vertebrado, clase mamífero, orden primate, familia homínidos, género Homo, especie sapiens, nombre científico Homo sapiens, nombre vulgar humano. Clasificación de los seres vivos explicada. La historia de la clasificación biológica tiene más tiempo del que parece. El filósofo Aristóteles ya hacía una distinción entre animales con sangre y animales sin sangre. Y en la Edad Media, San Isidoro clasificó a los animales categorizándolos en feroces, mansos y pequeños. Sin embargo, al estudiar la biodiversidad del mundo, esto se convirtió en una cuestión problemática en tiempos antiguos. Por eso, y dadas las diferencias entre los organismos, se hizo necesario hacer una clasificación más eficaz y oficial. Cabe destacar que la ciencia que nos ayuda a clasificar a los seres vivos es la taxonomía, cuyo primer acercamiento fue gracias a Carlos Linneo o Carlos von Linné, quien estableció en el 1753 el sistema de clasificación que continúa vigente. Este naturalista sueco agrupó a los seres vivos según sus rasgos morfológicos e ideó una jerarquía de exclusividad que abarca desde el reino hasta la especie. Se han hecho modificaciones y adaptaciones, pero este método es la base para la taxonomía de hoy. En la taxonomía todas las especies tienen una clasificación única y un nombre científico, que consiste en dos palabras originarias del latín o del griego. Por esto es que muchas veces los nombres nos parecen raros. Esto es sumamente útil, ya que los nombres comunes de las especies varían según el idioma, la región geográfica y otros aspectos, pero el nombre científico es invariable. La primera palabra del nombre corresponde al género y la segunda revela la especie de la que se trata. Las especies semejantes se agrupan en géneros y los géneros similares en familias. Varias familias conforman un orden, varios órdenes constituyen una clase, varias clases en un filo o filium y varios de estos conforman un reino. Los reinos son las categorías más importantes que nos ayudan a diferenciar a los seres vivos unos de otros. Más allá del nombre, el reino nos describe características muy específicas sobre los seres vivos que contiene. Actividades. Realiza la página 122 y 123 del libro. Esperando que pasen un excelente día elaborando todas sus actividades con responsabilidad. No olviden siempre las normas de higiene muy importantes. Hasta pronto.